les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede estar enlazados. Por la misericordia del Señor, estamos aquí en pie. Nos ha guardado, nos ha fortalecido. Y lo más importante, como siempre recalco, que Él está con nosotros y por Él somos más que vencedores. Con la ayuda del Señor, vamos a desempeñar nuevamente este privilegio para honra y gloria de Él, porque todo lo que hacemos es para honra y gloria de Él, lo hacemos por Él y para Él. Sin Él no podemos hacer nada. Y agradecida con el Señor por darme la bendición de poder desempeñar este privilegio, así como cada uno de los privilegios que Él me permite poder desempeñar, porque en medio de todo lo que pasa últimamente, en cada uno de esos espacios, en cada oportunidad quizás de participar aquí o a sola, hablando, cantándole a Él, siempre puedo sentir su poder sobrenatural, y ese es el que me ha sostenido. En esta tarde vamos a ver ese tema que es paz en la tormenta. La vez anterior hablábamos de su mano me ha sostenido, y con ello comencé un testimonio de un proceso, y según en mi mente hasta ahí va a llegar todo. Y en una noche bastante difícil, que ya en su momento más adelante vamos a detallar sobre eso, yo le dije el testimonio continúa, ¿verdad, Señor? Le dije. Y así nació el tema, paz en la tormenta. De hecho, en una tormenta, en ese momento para mí, recibí ese tema. Y si algo le agradezco al Señor es que juntamente con ustedes, cada oportunidad, cada tema, es una oportunidad en principal para mí, para aprender. Y en todo, el anhelo en mi corazón siempre ha sido que, además de hablar a mi vida, identificarme con cada uno de ellos. Y el Señor así me lo ha permitido. Y han habido experiencias con cada uno de esos temas. Cada uno, si yo menciono el tema, hay algo que me marcó a mí. Y que le doy gracias a Él, que pues a veces han sido situaciones difíciles, pero que me gozo porque no se han quedado ahí, sino que he podido compartir de su palabra, y he podido quizás en el desarrollo del mismo aprender muchas cosas más, y que no solamente sea que hagan una experiencia ahí, sino que sea una bendición para nuestra vida. Así que vamos a hablar de ese tema, paz en la tormenta. Vamos a ver también ahí unas porciones bíblicas que hablan de cuando Jesús puso calma en medio de la tempestad, y que como humanos la incertidumbre es bastante común. Espiritualmente sabemos que la misericordia de Dios está ahí, pero calmarnos nosotros mismos muchas veces es bastante difícil. Pero cuando ponemos la mirada en Jesucristo y confiamos en que aunque todo se vea gris, aunque todo se vea oscuro, eso va a llegar a su fin. Eso nos trae calma. Yo he testificado muchas veces que quizás no se va lo que uno siente físicamente, pero espiritualmente cambia todo. Y es a través del Espíritu que llega el gozo, la paz, y eso no tiene precio, por más difícil que sea lo que estemos atravesando. Y yo sé que todo hijo de Dios siempre pasa dificultades. No estamos exentos de eso. Pero lo importante es que no estamos solos. Y que a diferencia del mundo, usted y yo podemos tener paz. Aunque nuestro mundo esté derrumbado, esté hecho pedacitos, podemos tener paz. Y esa es una de las cosas maravillosas de caminar con el Señor. Y vamos a comenzar con esas porciones bíblicas que tenemos ahí,
para honra y gloria al Señor. Vamos a comenzar con el primer pasaje, que es Mateo 8:23. Mateo 8:23 hasta su versículo 27. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esa parte que dice y entrando él en la barca, haga cuenta y caso que su vida y la mía es una barca. Y dice él y entrando él en la barca, y entrando él en su vida, y entrando él en mi vida. Y dice, sus discípulos le siguieron. Él entra a nuestra vida y nosotros le seguimos a él. ¿Y por qué es necesario seguirle? Porque a la derecha, a la izquierda, atrás van a pasar muchas cosas, pero si lo seguimos viendo a él, vamos a poder ir avanzando, a veces a pasos más rápidos, a veces a pasos más lentos, pero lo importante es que no retrocedamos, ni que nos detengamos a ver a los costados, sino que verlo a él, porque siempre adelante es que va la victoria. En el 24 dice aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Siempre hemos hablado que figurativamente, cuando en la palabra nos habla del mar, en este caso era algo literal, era el mar en sí, pero que el mar significa tempestad, significa inestabilidad, significa muchas cosas. El mar a veces está aquietado, a veces las olas están agresivas, a veces están muy agresivas. Imagínense cuando se levanta una tormenta y en medio del mar. Entonces los discípulos estaban ahí con él y se levantó esa gran tempestad que las olas cubrían la barca. Humanamente, ¿quién no puede imaginar que en ese momento llegó el fin? Aquí vamos a morir. Eso piensa la mente humana y es normal. El cuerpo, al ver aflicción, peligro y todo, es lo que asimila. Pero vean la última parte que dice, pero él dormía. ¿A quién se refiere pero él dormía? Jesús. Porque Jesús es el que tiene el control de todo. Y no hay ninguna cosa que sea más grande que lo que él puede hacer. Entonces la incertidumbre vino a los discípulos, mas no a Jesús. Nosotros todo el tiempo debemos anhelar tener esa paz, esa tranquilidad, pero solo pidiéndosela a él se puede tener. Decir mentalmente yo voy a estar tranquilo, voy a tener paz, yo voy a ser positivo. No, es pidiéndoselo a él. Porque él es que hace eso es milagroso, eso es poderoso. Entonces, esos discípulos estaban desesperados, pensaron que ahí era el fin. ¿Y qué hicieron ellos? Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, y nosotros nos llueve sobre mojado y nos pasa de todo. Y no tenemos paz en ese momento. ¿Qué venimos? Acudimos a Jesús. Pedimos misericordia. Le pedimos fuerza. Le pedimos fortaleza. Y todo el tiempo debemos acercarnos a Él con ese nivel de sencillez. Nunca de reclamo. Nunca de cuestionarlo. Vemos aquí los discípulos, dice que lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, le pidieron auxilio al Señor. Y Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio. Imagínense que se hubieran acercado a Jesús. Jesús, tú sabías esto, ¿para qué? ¿Para qué venimos aquí? Nos acercaron así los discípulos. Aunque estaban afligidos, ¿cómo se acercaron? Dice que lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Estaban buscando ayuda. ¿Y qué les dijo Jesús? Versículo 26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces el Señor allá en nuestra vida? ¿Y qué es lo que pasa? Si yo estoy al control y la fe
y la confianza y las promesas que les he dado. Pero el Señor es tan grande en misericordia que a los discípulos les contestó así, pero usted y a mí cuando estamos en la angustia no nos contesta así. No tiene un nivel de misericordia y de tolerancia el Señor. El Señor muchas veces se manifiesta de una manera que es bastante fuerte, pero también lo hace a veces de manera que un nivel de amor y de ternura con la que Él nos trata a nosotros, incomparable, a pesar de que somos infieles. Entonces dice ahí que les dijo que por qué teméis, hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, se calmó todo. Cuando Jesús se puso de pie, les dijo que por qué temían, calmó toda la tempestad. Porque no hay cosa que no obedezca a la voz de Dios. No hay cosa que no obedezca lo que Él manda que se haga. Entonces el mar se quietó. Y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Usted y yo sabemos quién es ese hombre. El que creó todo, el que sostiene nuestra vida. Y cuando Él da una palabra se cumple. Pero tenemos que tener claro que cuando Él da la palabra, una cosa es pedirle al Señor, otra es tener fe, pero la que supera ambas es la voluntad de Dios. Muchas veces hay fe, muchas veces hay clamor, pero Dios no va a hacer aún. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que es importante todo esto, tener fe, pedirle a Él, pero confiar que si se hace voluntad de Él y si no se hace, es que no es voluntad de Él. No es que Dios dejó de tener poder, no es que Dios dejó de tener misericordia, no. Aquí Jesús se levantó en medio de esa tempestad y calmó. Él lo hizo, Él dio la orden. Pero veamos que hubiera sido diferente, hubiera estado la tempestad, Jesús estaba ahí, los discípulos se hubieran acercado y Él no hubiera dado voz de que se calmara la tempestad, pero Él seguía siendo Jesús. Con esto quiero que me entienda que hay tormentas que duran poco y Jesús dice hasta aquí. Pero hay tormentas que duran más, se prolongan más en tiempo. ¿Jesús no está ahí? Claro que Jesús sigue estando ahí. Y aquello rodea la barca nuestra vida. Pero no nos pasa más de lo que Él permite. Y va a llegar el momento donde Él se va a poner de pie y va a decir hasta aquí. La tormenta, el tiempo que dura, lo determina Dios. Lo determina Dios en el sentido de que usted y yo estemos esperando en su voluntad. Cuando se está llevando las cosas a la manera nuestra, ahí cambia todo el panorama, es muy diferente. Pero estoy hablando de que le digamos al Señor, bajo tu voluntad todo, Señor. Entonces vemos acá una escena, bíblicamente, donde Jesús calmó la tempestad. Pero también tenemos otro pasaje bíblico ahí, en Marcos 4:35. En otra parte de los evangelios. Y vamos a ver Marcos 4:35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos el relato desde otro punto. ¿Se recuerdan que en un tema que nos estaba hablando el hermano Noé, que decía que era bonito comparar cómo lo había percibido un discípulo y cómo lo percibió el otro? Y él hablaba como los medios de comunicación, si se fija, es cierto, la esencia de la noticia es igual, pero cómo lo relata el reporte, cada uno tiene su estilo, pero se mantienen los elementos esenciales. Lo mismo fue acá. Vemos una escena nuevamente descrita ahí en esa tempestad, en esa dificultad, en esa tormenta, pero Jesús estaba ahí. Reafirmamos una vez más, Jesús estaba ahí. Y él fue que dijo al mar que se enmudeciera, que se callara. Y cesó el viento y se hizo, dice, grande bonanza. Y vemos que una vez más él les pregunta que por qué estaban amedrentados. Jesús diciendo: ¿por qué se desesperan? Yo estoy aquí. ¿Por qué esa angustia si yo estoy aquí? Muchas veces sabemos que Jesús siempre está ahí, pero hay instantes tantos de angustia que pareciera que se pasa desapercibido, pero Jesús sigue estando ahí. En toda dificultad estamos en pie por Él. Sin Él sería mentira. Y en el Salmo 107, 28, otra porción bíblica también que vamos a ver, al versículo 32, dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Algo que nos enseña este primer versículo es: ¿a quién hay que acudir en la angustia? A Jehová. Está bien pedir ayuda, está bien pedir consejo, está bien pedir oración, pero ¿a quién hay que buscar primero? A Jehová. Porque hasta para pedir ayuda, hasta para pedir consejo, hasta para pedir oración, hay que tener la dirección de Dios. ¿Por qué? Sabiduría, sabiduría. Hay que saber a quién compartirle. Y muchas veces Dios también permite que no se haga, que se pase en silencio. Y eso también es un plan de Dios. Hay momentos que desde un inicio, ahí está Dios poniendo personas de por medio. Ahí está poniendo Dios todo. Él está sosteniendo. Él usa elemento humano. Él usa muchas formas para sostenerlo. Pero hay momentos donde no. Es un trato de Él con uno mismo. Yo en una ocasión, meditando en todo el tiempo de mi proceso, y yo con esto he sido, hasta que lo compartí acá, lo aumentó bastante en silencio. Y cuando lo compartí es porque yo sentí que iba saliendo. Y estuve leyendo una porción de su palabra donde Él me reafirmaba que no es que yo lo quise hacer así, es que Él me hizo sentir así y Él me estuvo sosteniendo siempre. Y las oraciones de los hermanos de este ministerio, los de la iglesia, que aunque no sabían qué me pasaba, pero ahí estaban orando. Quizás directamente no por lo que me estaba pasando, pero ahí estaban las oraciones. Eso me sostuvo. Eso es lo que me ha ayudado. Dios trabaja de muchas maneras. Y vemos acá que a quién hay que clamar primero, a Jehová. Créanme que muchos días llegué a un nivel de desespero, como no se imagina.
Y después de la primera parte que les compartí del testimonio, pasé un día más fuerte de angustia, de tribulación. Y por eso cuando yo les compartí esa primera parte, yo dije, por fe voy saliendo de esto. El Señor me enseñó que seguía el testimonio. Pero lo compartí cuando Él me hizo sentir hacerlo. Y le reafirmo, fue el Señor que me hizo hacerlo así. Y Él sabe por qué. Contar los procesos de un principio. Cuando se hace así, Él sabe por qué. Y cuando no, Él sabe también. Pero lo importante aquí es que dice que buscar a Jehová en la angustia. Y dice que Él los libra de sus aflicciones. Dice que cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. La mano de Dios es tan fuerte que nunca va a permitir que nos pase más de lo que usted y yo soportamos. Y una vez más le reafirmo que todo lo que pasa se convierte en un testimonio. Un testimonio que cuesta un precio que pagar. Pero es un testimonio para la honra y la gloria de Él. Todos nos gozamos cuando vemos el sol brillar después de la tempestad. Pero se aprende a sentir gozo y agradecimiento aún dentro de los días oscuros. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. Dice luego, se alegran porque se apaciguaron, y así los guías al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Al final nos está hablando de reconocer su misericordia, de alabarlo. Por eso siempre mantengo todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No hay que esperar que sucedan y solo contarlos una vez. Hay que compartirlos cada vez que sea posible. ¿Por qué? Porque aunque pasen años, el recordarlos y traerlos al presente es decirles a todos, fue Dios que me sostuvo y estoy en pie por Él. Fue Dios que lo hizo y la honra y la gloria es para Él. Dios, con esto te agradezco infinitamente siempre, no solo en el momento donde yo vi tu mano, sino también hasta este momento, porque tú lo hiciste. Y nunca hay que quedarse con los favores que Dios hace. Hay que recordar siempre que después que Él ha hecho la obra, darle gracias, reconocer que lo hizo. Porque si se fija acá en lo que hemos leído, dice que entonces claman a Jehová en su angustia. Bien, en la angustia, en la desesperación venimos y lo buscamos. Pero cuando Él hace el milagro, cuando se salió al otro lado, cuando se calmó la tempestad, cuando salió el sol, ¿cree que sería justo no testificar? ¿Cree que sería justo no contar de lo que Dios hace? Es lo mínimo que podemos hacer como agradecimiento a Él. Y hemos visto aquí, a través de la palabra, todo lo maravilloso que Dios demuestra que es. Y que ninguno de nosotros nos cabe duda que ha sido también con nosotros. Quizás nuestras tempestades han sido diferentes, pero lo importante no es cómo ha sido la tempestad, sino cómo ha sido el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Y ahora le procedo a contar la otra parte de testimonio del proceso que estoy atravesando. Después que yo les compartí todo, les digo cada semana, mi esperanza es salir totalmente de esto. Pero siempre mantengo que va a durar lo que Dios quiera. Cuánto falte yo no lo sé. Pero lo que sé es que Dios no me ha dejado desde el primer día hasta ahorita, ni lo va a hacer. Y
Y yo les testificaba que Ezequielito todo el tiempo, cuando me siento mal, mami, piensa en Dios, ya se te va a pasar. Mami, no te preocupes, ya vamos a orar. Mi esposo igual, todas las semanas, todos los días, ya vas a ver que vas a estar mejor mañana. Vas a ver que la otra semana vas a estar mejor. Palabras de ánimo y con confianza en Dios en la casa no me han faltado. Y una vez más les digo, doy gracias por cada una de sus oraciones, por cuando no lo sabían, ahora que lo saben, porque sus oraciones son de mucha fortaleza para mi vida y para mi esposo y Ezequielito. Y ha sido un gran apoyo entre el ministerio y también hermanos de la iglesia, que como le digo, pues a detalle, también la iglesia sabe poco sobre todo lo que he atravesado, pues lo he pasado en silencio. Pero han estado llorando, han estado orando ahí. Y eso me ha ayudado. Eso me ha ayudado porque a raíz de todo lo que he pasado, yo he buscado al Señor en las posibilidades que a mí me han quedado. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo orar sin un dolor, sin todas las cosas que pasan alrededor, que con algo así. No es lo mismo cantar cuando uno le sale la voz normal a cuando no. No es lo mismo desempeñar un privilegio cuando uno está bien que cuando hay dificultad. Pero decirle al Señor que aquí estoy como una sierva inútil y que yo no puedo en mis fuerzas, pero mi espíritu sí quiere. Les testifiqué y les vuelvo a testificar que es lo que me ha dado la fuerza para hacerlo. Y yo solamente soy el instrumento, es su poder que se glorifica. Y que yo pueda hablar cuando muchas veces no he podido hablar. Y que yo pueda cantar cuando siento que ni me va a salir bien una estrofa y he cantado más alabanza. Lo ha hecho Dios. Y poder desempeñar los demás privilegios como editar las peticiones. Un día de esto me estaba acordando, una de las semanas más duras que me tocó fue cuando llegaron más peticiones. Y me recuerdo que estaba con una almohada presionándome con todo. Y yo dije, ya se está haciendo bien tarde. Sea como sea, voy a editar las peticiones, tienen que estar hoy mismo. Señor, ayúdame, le dije yo. Y lo pude hacer. Saben que con los programas lo que hacía es que en un momentito, no importaba si no era viernes o jueves aún, para tenerlo listo para un sábado. En un momentito, digamos que instante que yo me sentía un poco más calmada y aprovechaba y sacaba todo para tenerlo listo y poderlo mandar los sábados. Y lo mismo con los temas. Yo les conté de algunas maneras cómo me tocó muchas veces doblada dolor, pero no lo hice yo, hermano, lo hizo Dios. Y siempre le estoy agradecida porque esa petición que yo tuve desde el principio, Señor, dame la fuerza, que aunque yo no pueda hacer todo normal como antes, pero que los privilegios los pueda desempeñar en este ministerio. Y ha sido fiel porque usted ha podido ser testigo de que ahí he estado, no por mi fuerza, no porque he podido, sino por una fuerza tan grande en mi corazón de hacerlo, pero sobre todo porque el poder de Dios me ha dado la fuerza. Y entonces después de lo que les compartí, me puse bastante mal unos días después. Bastante mal. Y los exámenes todos me salían normal. Que incluso la doctora me dijo, no me explico cómo es que sigue mal y todos los exámenes le salen bien. Y yo le dije, pues no encuentro otra explicación, que quizás el cuerpo siente eso, pero Dios sabe cómo tiene todo por dentro en mí. Y yo no olvido unas palabras que me dijo esa doctora. Me dijo, a usted Dios le contesta, me dijo. Ella no es cristiana. Pero yo le he contado testimonios de lo que Dios ha hecho. Y me dijo a usted, mi esposo estaba ahí conmigo. A usted Dios le contesta, me dijo.
Pídale, me dijo, que se le cese todo lo que siente. Yo me le quedé viendo. Y yo le dije, yo confío en que Dios lo hará. Pero Él sabe la manera y cuándo, le dije yo. Pero aquellas palabras me resonaron tanto que cuando vine a la casa, yo le dije, Señor, le dije yo, usaste a la doctora para que me dijera esto. Tú sabes, Señor, que mi anhelo es que pasar esto. Pero tú sabes lo que harás. Yo no te puedo terminar tiempo, Señor. Señor, si esto falta poco, te doy gracias de ya, y si falta más también. Tú sabes lo que estás haciendo. ¿Y quién mejor que tú, Señor? Sabes cómo yo me siento, aunque los exámenes salgan bien. Y pasó aquello. 2 días después me puse más mal todavía. Y le comenté a la doctora. Incluso a ella le comenté lo que yo les conté en un tiempo de testimonios un domingo. Que llegó un domingo y yo dije, no, yo ya quiero ir a la iglesia, yo no aguanto no ir a la iglesia. Y me fui. Me sentía mal, pero me fui. Y estábamos en pleno espacio de administración. Y me puse, hermanos, pero helada, helada. Empecé a sudar, empecé a ver oscuro. Y yo solo le decía, Señor misericordia, Señor misericordia. Habíamos como 600 hermanos en la iglesia. Aquí no, Señor, yo no quiero llamar la atención. Y empecé a sudar, pero, o sea, yo no me podía ver, pero mi esposo me dice después que me puse pálida, pálida. Yo no pude más, hermano, y no me agarré a mi esposo porque todos, o sea, todo iba a alertar a todos. Entonces yo lo que hice, medio me agarré hacia adelante y me senté. Y ya no me levanté hasta que terminó el culto. Me sentí gozosa por haber podido ir. Pero me fue bastante difícil. Entonces los 2 días después, yo le comenté a la doctora que seguía mal y que me había dado eso también. Entonces me dijo ella, mire, me dijo, le voy a indicar otros exámenes. Entonces, vaya, está bien, le dije yo. Unos exámenes que ya más antes me los había hecho y habían salido bien. Pero se lo volví a repetirme. Vaya, está bien, le dije yo. Eso fue un martes. Y pues yo sin fuerzas de salir le escribí a un muchacho del laboratorio que viene a domicilio a hacerme exámenes. Y le digo yo, mire, necesito que me haga unos exámenes. Y le dije, ¿cuáles? Y me dijo él, mira, me dijo, pero por algunos exámenes que le ha indicado la doctora sería mejor que estén en ayunas, me dijo. Bueno, usted sabe lo mejor, le dije yo, si pues toca en ayunas, no hay problema, entonces mañana me los hago. Va, está bien, me dijo. Lo que yo les quiero decir, que desde la respuesta que me dio el del laboratorio, ya estaba Dios ahí. Y les voy a ser sincera, todo el tiempo atrás que me he hecho exámenes, tranquila. Ese día no les puedo explicar, entró algo a mí como una aflicción, comenzó a esa hora, en la mañana del martes. Y yo con aquello, yo dije, no es posible. O sea, yo tengo olores en el cuerpo y con esta aflicción. Me puse a leer la Biblia, me puse a cantar. Y en el transcurso del día se calmó aquello, no me pasó más nada. Lo que les quiero decir que como a mediodía abajo, no sé qué me dio, yo sé que fue Dios. Y me puse a leer sobre unas cosas, de ahí busqué unos videos. Y me dio por hacerme otros exámenes más, además de los que me dijo la doctora. Y le digo yo al del laboratorio, mire, le digo yo, la doctora me dejó estos exámenes, ya le dije cuáles, pero yo quiero que usted me haga este y el otro. Vaya, está bien, me dijo, yo se los hago mañana. Y yo me quedé, por algo Dios me ha inquietado que me haga esto. Exámenes, algunos de esos exámenes que nunca yo me había hecho. Bueno, llegó la noche de ese día. Sí que fue de angustia. Les confieso que fue de angustia.
Estábamos orando en familia. Y yo no les puedo explicar lo que entró en mí. Pero entró una aflicción. Pero horrible. Horrible. Y yo, Señor, por favor, esto no, yo quiero dormir, Señor. Tú sabes que cada noche es un reto dormir y yo con esto no, Señor, por favor. Empezó mi esposo y Ezequielito a ministrarme, a orar más, empezamos a orar y orar. A mí no me salía ni palabra. Yo lloraba, pero como un llanto con una angustia que yo no les puedo explicar. Y comencé a cantar aquel canto que dice, que nosotros decimos, va, puedes tener paz en la tormenta. Pero algo que yo he hecho muchas veces en este proceso es que yo no digo las cosas para el hermano, yo me las digo a mí. Como los salmos o todos los pasajes bíblicos que yo tengo memorizados, yo no los digo para lo que la parte que dice como para los hermanos, yo lo digo para mí. Así, hermano, recitando todo lo que me sé de memoria en la palabra muchas veces, así fue que me quedé dormida muchas noches que yo no podía. Entonces ese canto, yo no decía puedes tener, yo me decía, puedo tener paz en la tormenta. Pero hermanos, a mí no me salían ni las palabras. Fe y esperanza cuando no puedo seguir. Y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. Tengo paz en medio de la tormenta. Y repetí aquella parte. Habían ratitos donde ya ni la última palabra me salía, pero Dios sabía lo que yo le estaba cantando. Y quiero testificarles que cantando eso, me fui quedando calmada y me quedé algo tan fuerte a mi sentir que ahí fue donde yo le dije, Señor, ¿verdad que el testimonio continúa? Y ahí nació el tema, paz en la tormenta. Y me fui quedando. Dios me dio la paz para poder dormir. Y al siguiente día me realizaron los exámenes. Y volvió aquello en mí. Y yo, ¿cómo irán a salir los exámenes? Y yo, Señor, ¿por qué esta vez me siento así? Si tantos exámenes que me he hecho y no me he sentido así. Y estábamos en pleno enlace en el ministerio. Me llegaron los primeros resultados. Algunos de los que la doctora me había dejado, como 2 salieron en un rango fuera, pero nada alarmante. Pero entre esos, uno de los que yo pedí, me salió, pero que yo me quedé fría. Les digo, me quedé helada yo. Y esto que yo no entendía mucho sobre el significado de ese rango que me salió. Y yo, Dios santo, ¿cómo salió esto? Les mandé los primeros resultados a la autora. Y cabal, en el que yo me quedé como helada cuando vi el rango que me había salido, porque es que salió bajísimo. La doctora vi que se enfocó bastante en ese resultado. Y me dijo, está tremendo esto, me dijo. Pero yo no me atreví a preguntarle qué tanto significa esto. Y luego, ya quizás como 2 horas después, me llegaron los últimos resultados. Aquellos estaban un poco más normal. Y me quedé pensativa. Y me quedé meditando en lo del día anterior. Cuando yo le dije al del laboratorio que viniera y me dijo, mejor llego mañana en ayuno. Después esa inquietud de leer sobre eso y ver unos videos donde el Señor me inquietó a hacerme específicamente ese examen que salió, pero al límite. ¿Y sabe qué pasaba por mi mente? Señor, tú fácilmente me hubieras inquietado antes.
o no me hubieras inquietado. Les tengo que reconocer que eso fue Dios. Fue Dios. Y me acordé cuando la doctora me había dicho, pídale a Dios, a usted Dios le escucha. Y yo le dije, Señor, tú sabes cómo llevas las cosas. Ten misericordia de mí. Y si esto sigue, sosténme. Y si me vas a dar una salida, dámela. Pero con esto analicé que la salida Dios las da como Él quiere. Por eso hay que aprender a leer los lenguajes de Dios. Por eso les decía el otro día, van a hacer un tema en eso también. A veces uno le dice algo al Señor y uno piensa, va a ser así, así. No, no va a ser así. Va a ser como Dios dice. Va a llegar al mismo fin, pero va a ser como Dios dice. Quizá usted piensa que va a ser por el lado derecho y no, va a ser al lado izquierdo. La lógica nuestra muchas veces no va con lo que Dios va a hacer. Pero eso me marcó tanto que sé que fue Él que me inquietó a hacerme este examen. Y como yo seguía con el dolor también en el pecho, además de todos los síntomas que ya les expliqué en la sesión anterior donde testificaba, por tiempo no voy a entrar en detalles otra vez en todos los síntomas que padecía, pero entre eso un dolor agudizante al respirar, que yo sentía que me quedaba sin aire, aparte el cansancio que no podía hablar muchas veces y aquella cosa de desesperación. Y yo le dije a la doctora, ¿esto se puede justificar por eso o qué? Entonces la doctora ese día me mandó para el cardiólogo. Miren, me dijo, mejor chequearse, me dijo, y vamos a ver o descartar cualquier cosa. Y pues para mí fue nuevo, me mandaron en la tarde ese miércoles. Todo se me complicó porque según pues iba a pasar luego, pero salí casi a las 6 de la tarde de ahí. Y por eso el tema yo no se los pude compartir ese miércoles. Pero lo que yo le quiero decir, que yo pensaba que hasta ahí todo yo les iba a compartir. No, Dios tenía algo más que añadirle al tema. Así que hasta para eso Dios tiene un tiempo para cada cosa. Entonces fui al cardiólogo. Me pasaron y todo. Gracias a Dios todo salió bien. Le envié el resultado a la doctora y me dice, pues, está todo bien. Por ahí no hay ningún riesgo ni nada, gracias a Dios. Y ese miércoles en la noche, orando, hablando con el Señor, y meditando sobre lo que les vengo contando ahorita. Después de eso me quedé dormida y me desperté en la madrugada, como la 1:30. Y desde que me desperté, no sé cómo explicarles, pero yo pude sentir, sin haber comenzado a orar, yo pude sentir como que mi proceso seguía, pero yo ya no estaba en la misma parte, como que ya estaba en otra área, ¿sí me explico? Entonces comencé a cantarle al Señor otra vez ese canto. Puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir. Aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. Puedo tener paz en la tormenta. De ahí le canté, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola, no estoy sola porque Dios cuida de mí. Y cerré con decirle, gracias por las pruebas, porque si las venzo, Cristo se engrandece en mí. Gracias por las pruebas, porque si las venzo, Cristo se engrandece en mí. Cuando en prueba estoy, Cristo se engrandece en mí. Y todo el canto.
Después de eso comencé, en vez de a hacer una oración general, comencé a decirle: Señor, gracias por este proceso, gracias por los resultados, los que salieron con algo alarmante, con los que no. Gracias por cada lágrima, por cada dolor, por cada dificultad, por cada día de agonía, por cada momento de angustia, porque siempre has tenido un detalle para hablar a mi vida. Y cuando sentía no levantarme, tú me diste la fuerza. Hermano, le estoy diciendo una de las como 30, 40 cosas que empecé a decirle al Señor gracias, pero es que se me venían tantos detalles por los cuales yo le decía: gracias, Señor, por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro. Que lo voy a cansar y se me va a ir el tiempo para decirles todo lo que le dije al Señor. Pero del tema que estamos hablando, yo muchas veces dentro de todo el proceso yo le he dicho al Señor: gracias, tú sabes lo que estás haciendo. Pero esa madrugada me marcó más cuando yo le daba las gracias a Él. Y después de eso me quedé dormida y tuve 2 sueños. Tuve 2 sueños en la madrugada. Y pues los sueños son bastante largos. Pero así parafraseado les puedo mencionar algunos elementos. En el primer sueño yo podía ver y pude entender como cuando muchas veces yo sin fuerza siempre buscaba la presencia del Señor, buscaba un manantial, y eso es lo que me ha ayudado, me ha sostenido. Y podía ver también hermanos representados en ese mismo sueño, que yo muchas veces quedé desmayada y esos hermanos me lograron levantar, me lograron cubrir, ayudarme, y pude entender que eran las oraciones. En el siguiente sueño yo veía que como que yo iba haciendo algo, pero mis fuerzas fallaron, ya no podía más. Y yo ahí mismo le decía al Señor que yo sin Él yo no podía seguir. Y ya después aparecía en el sueño mi esposo y Ezequielito, y había mucha agua, mucha agua. Y ahí confirmé cuando yo les decía la imagen, lo que representaba, que yo sentía que era algo de agua lo que me estaba pasando, me explico. Y entre toda esa agua habían cerros, habían unas cuestas y unas cosas tan difíciles de pasar, que yo veía en uno de esos sueños que estaba en una parte de abajo y estaba una parte, lo que había como una grada bien considerable, de subir, y había una planicie. Y ahí abajo estábamos mi persona, mi esposo en medio, Ezequielito a un lado, y comenzaba el agua, hermanos, a subir y a subir. Y yo veía que al niño le llegaba casi al cuello. Y yo angustiada, yo le decía a mi esposo: al niño, levántalo, 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 porque yo no podía, yo estaba a un costado, mi esposo estaba en medio. Y de repente vi que a la par del niño estaba una niña, chelita, con unos ojitos azules, pero una niña tan fijada que no nos quitaba la mirada, y con una calma que a ella no la tocaba el agua. Y yo pude sentir que era el Espíritu Santo, que siempre estaba ahí, aunque el agua estuviera nosotros subiéndonos, Él estaba ahí. Cuando de repente vi que sobre la parte plana, que podíamos ver que el agua no llegaba hasta una altura, y podíamos ver, había como un sendero, como un camino, pero verde, verde aquello. Y habían personas, habían adultos y niños, pero podía ver como una sombra, así como en forma de, ¿cómo le explico? Era como algo redondo, pero súper alto, no tenía figura humana, sino que era como un círculo, no, perdón, como usted ve, como un tubo, pero largo, largo. Y aquello estaba como formado de algo que donde pasaba en lo verde se lo comía. Entonces aquello pasaba cerca, 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 hasta donde nosotros estábamos, que el agua no llegaba, pero nunca nos llegó a nosotros. Entonces pude ver que después de donde pasaba esa agua y logramos pasar a la siguiente grada, ya todo era plano y todo verde, y aquella sombra desapareció. Y ahí pude confirmar el sentir que había tenido, que seguía en el proceso, pero que ya era muy diferente lo que estaba pasando. Entonces, pues yo ya sabía la razón
porque igual el cardiólogo cuando medio le comenté también, porque había llegado hasta cardiología, y le comenté de ese resultado que les digo que me salió, pero al límite. Él también se asustó, y entonces yo me quedé, de verdad que esto quizás es más grave de lo que pensé. Y me puse a indagar y después hablé con la doctora y le digo, mire, séame sincera, o sea, esto que tan delicado es. Y me dijo ella, entenderíamos que esa es la causa grande de todo lo que usted ha estado pasando. Y yo solo me quedé en silencio. Y en mi mente, hermanos, desde ese momento lo que siempre viene es que Dios me pudo haber inquietado antes o no me pudo haber inquietado para ese examen. Él estableció el día y la hora y la forma de que me iba a inquietar para poder saber el origen y poderlo tratar. Y es ahí donde tengo la certeza que sí sigue esto, pero ya de otra manera. Y eso ha sido su misericordia. ¿Y cuántas veces de angustia he tenido en esto? Muchas, hermanos, te he perdido la cuenta. Cuántas lágrimas he perdido la cuenta. Pero lo que no me cabe duda es que Dios siempre, pero siempre ha estado ahí. Y que Él determina un tiempo para todo. Y que Él determina la forma. Y que agradecerle hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Como le digo yo, cada instante que he podido, yo le he dicho gracias, Señor, por este proceso, por todo lo que me ha pasado. Pero esa madrugada que le testifico, yo sentí como que algo fuerte, no sé cómo explicarle, pero algo sobrenatural me cubrió. Cuando yo le empecé a dar gracias, pero por cada detalle. Por el dolor, por las lágrimas, por las angustias, por los resultados. Es que por todo, si es que me traía a la mente tantas cosas, además de todas las personas que me rodean, de todas las cosas que él ha añadido. Fueron tantas cosas. Yo sentí que algo tan sobrenatural. Y yo que siempre les digo, hay que agradecer por todo. Pero sí es diferente agradecer por la victoria. Es muy diferente. Porque hay uno doblado de un dolor, o por una prueba, o por un problema. Pero ahí decirle gracias, Señor, es darle una bofetada a todo lo que quizás el enemigo ha pensado que usted y yo vamos a hablar. Mire Job cómo nos enseña. Con lo que y lo que pasó Job, imagínense comparado a lo nuestro. Dios ha dado paz en la tormenta. Y yo sé que no solo a mí, a cada uno de ustedes Dios le ha dado paz en la tormenta. La tormenta ha sido diferente, se ha formado diferente, pero Dios ha estado ahí. Y si hay tormenta presente, ahí está Él. Y las que vendrán, ahí está Él. Y ahí va a estar Él. Ahí va a estar Él. Solo confiemos en Él. Y démosle gracias, aún dentro de lo duro. Señor, gracias por lo que hará. Y eso es creerle, eso es tener fe. No es lo mismo. ¿Se recuerdan lo que les decía el domingo? No es lo mismo decir que Dios es fiel cuando me dio la victoria, cuando no me ha dado nada todavía. Pero decir Dios es fiel aunque no me dé la victoria, eso es tener fe, eso es tener confianza de que Él hará. Y eso toca cosas sobrenaturales. Él sabe lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas, de eso no cabe duda. Su fidelidad es muy grande. Y Dios nos va a ayudar a todos para salir de cada una de las dificultades. Pero Él siempre, pero siempre está ahí. Solo que nosotros no olvidemos reconocer que Él está ahí.
Y aunque no entendamos, démosle gracias a Dios. En esos momentos más duros es cuando vemos más de cerca la mano de Dios. Y cada una de las experiencias que vivimos, sabe que no solamente es un testimonio, sino que también eso ayuda a otros después. Dios siempre permite que sea usado por el área donde Él ha hecho cosas en nosotros. Así que mire que estoy yo con la misericordia de Dios, sanada de gastritis por 17 años, con cambio de riñones, con un hijo cuando los médicos decían que yo no podía, con la salvación por misericordia de mi Dios, con esa transformación que Él hizo, con cuántas cosas que Dios ha venido haciendo en Ezequielito, en mi esposo, y que Dios nos ha cuidado de tantos peligros, ha provisto todo lo que necesitamos, todo viene por Él. Y si estamos en sus manos, estamos seguros de para dónde caminamos. Así que eso y muchos testimonios más que hay. Y esto, Dios es grande en misericordia. La honra y la gloria sea para Él. Y cerrar con agradecerles por cada una de sus oraciones, sus palabras de ánimo. Yo no se las puedo pagar, pero el Señor les va a recompensar. Oraciones por mi vida, por mi esposo Ezequielito. Y como le digo, y cada uno de los hermanos también de la iglesia que se han unido, Dios es que va a recompensar. Así que, perdón porque me avancé unos minutos más. Con esto he cumplido dándole gracias a Dios a través de este privilegio también al Señor, en decirles que Él me ha dado paz en la tormenta. Así que Dios me les bendiga y vamos a dar un instante para entregar tiempo. Señor, que estás en gloria en esta hora, te doy gracias por este momento, por esta bendición, Señor. Gracias porque tu mano me ha sostenido una vez más, Señor, para poder desempeñar este privilegio. La honra y la gloria siempre sea para ti. Señor, en tus manos está cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras dificultades, y de lo que no cabe duda, Señor, es que tu mano bendita, Cordero Santo, está ahí, Señor, en cada una de esas dificultades en nuestras vidas. Gracias una vez más, Señor, por este proceso, por cada momento difícil, Señor, por cada lágrima, por cada momento donde no he podido más, Señor, por todo lo que tú has permitido, gracias, porque todo obra para bien, Señor. Y que quizás no pensé, Señor, de un inicio poder soportar algo así, pero tú sí sabías que sí, Señor, y en ningún momento me has dejado sola. Siempre, Señor, has estado ahí para sostenerme. Te doy gracias por ello, Señor. También, una vez más, te doy gracias porque me has dado la fuerza y la fortaleza, Señor, para cada privilegio. Lo has hecho tú, la honra y la gloria es para ti. Y lo que falte, Señor, tú lo sabes, en tus manos está mi vida, Señor, y también cada uno de mis hermanos que esté pasando dificultades, en tus manos están sus vidas, Señor. Gracias porque para todo tú determinas un tiempo, Señor. Que siempre podamos tener paz en la tormenta, agradecimiento, Señor, fe y confianza de lo que tú harás, Señor, aunque no lo veamos aún. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios me les bendiga.